con Ronald Gamarra, que está un poco acatarrado, pero no... Bastante. Pero al pie del cañón, como corresponde en un día como hoy. Encantado. Conversemos. Bueno, a ver, ¿puedo empezar preguntando una cosa de ABC? Lo que dice el fallo del Tribunal Constitucional es que los fallos se cumplen, pero no las resoluciones de seguimiento, que no estamos obligados a cumplir una resolución de seguimiento. Así que la Corte no tiene velas en este entierro porque lo que hizo fue una resolución de seguimiento. Por favor, explíquenos si eso es así, si el Tribunal Constitucional sí tiene la razón, si tenemos que volver a empezar o cómo es. A ver, el Tribunal Constitucional lo que dice es que el procedimiento de supervisión de cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo se cumple cuando la Corte envía un informe a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Ese es el procedimiento de supervisión. Es lo que dice la decisión del Tribunal Constitucional. Mire, ese tema, bueno, eso es una falsedad, en primer lugar. En segundo lugar, ese es un tema que fue puesto al debate en el 2003 por Panamá. Panamá, en el caso Baena, Ricardo y otros contra Panamá, dijo que la Corte no tenía competencias para supervisar, ¿no? Entonces, en ese año, la Corte emite una resolución en la que dice que en principio, como todo tribunal internacional, es el propio tribunal el que decide la competencia sobre su competencia. O sea, nadie le va a decir a una corte internacional cuál es tu competencia. Es el propio tribunal el que delimita su competencia, ¿ya? Ese fallo que está en Baena, Ricardo y otros, por ejemplo, ya lo había dicho antes, incluso en el caso de Perú, incluso contra el propio Tribunal Constitucional contra Perú, ¿no? Hay un caso de 1999, me parece. En ese caso, la Corte dijo, y lo dijo también respecto de la pretendido retiro de la competencia contenciosa de la Corte en la época de Fujimori. O sea, yo, Corte, soy el único que puede decidir cuál es mi competencia, solo yo, nadie. Tu Estado no me vas a decir cuál es mi competencia, ¿no? Yo soy. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar dijo, como facultad de mi competencia, dentro del procedimiento de supervisión del cumplimiento de mis sentencias, yo tengo la facultad para emitir instrucciones y resoluciones. Y con el tiempo, en los últimos 20 años, además de decir que tiene la facultad para emitir decisiones de supervisión, también ha dicho que tiene facultades para llamar a audiencia. Y eso es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Y el Perú, durante 20 años, se ha sometido a esa decisión de la Corte. El Perú ha participado en infinidad de audiencias de supervisión, de cumplimiento de sentencias, ¿ya? Entonces, ahora el Perú, después de 20 años, no puede venir y alegremente decir, primero, tú no vas a definir tu competencia, sino yo, un Estado, que soy el vencido, además, en una demanda sobre violación de la Convención Americana de Derechos Humanos, yo, Estado, ¿no es cierto?, en vez de reparar, te voy a decir que tú eres incompetente. Y en segundo lugar, te voy a decir cuál es el mecanismo de supervisión. Tú no lo vas a establecer, Corte, lo voy a establecer yo, Estado peruano, ¿no? Lo cual, como digo, ya ha sido resuelto hace 20 años. Entonces, ese es el argumento central del fallo que hoy día ha trascendido del Tribunal Constitucional, lo cual evidentemente no va a pasar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, en los próximos días, yo supongo, la Corte llamará a una audiencia. En esa audiencia igual le dirá al Estado peruano estas dos cosas que yo he adelantado ahora, y por supuesto insistirá en que el Estado peruano debe abstenerse de cumplir con el indulto a Fujimori, por lo que más o menos ordenará que Alberto Fujimori vuelva a la cárcel. Pero no es un nuevo proceso, perdona, Anuska, solo eso, no tiene que haber un nuevo proceso, o sea, va a ser un seguimiento. A ver, aquí hay dos temas distintos, por si acaso. Uno es el procedimiento que se inició acá
que culminó con la sentencia pronunciada por el tribunal que presidió el doctor San Martín y que fue confirmado por una sala penal de la Corte Suprema después. Ese es el procedimiento interno. Pero hay un procedimiento internacional. Recuerden que incluso antes de la sentencia en la vía interna contra Fujimori por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me parece que en el 2001 y luego en el 2006, emitió una sentencia sobre Barrios Altos y una sentencia sobre La Cantuta. Entonces, son esas dos sentencias las que está ejecutando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana no está ejecutando la sentencia de San Martín, no, está ejecutando sus propias sentencias, ¿ya? Entonces, ahora, entre otras cosas, por ejemplo, ¿no? Yo escucho en el día que se dice una cosa, se dice otra, que el tribunal no tiene competencia, que se ha hecho bien el Perú en marcarle la raya y que seguramente no va a pasar absolutamente nada. Se menciona un caso argentino como un antecedente de que no pasó absolutamente nada. Y bueno, pero no, pues el Perú ha firmado un tratado internacional, el cual reconoce competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está obligado a cumplir con las decisiones de la Corte, nos guste o no nos guste, porque si no, ¿para qué un sistema interamericano complementario de derechos humanos? Si es que yo acepto su competencia, luego le saco la vuelta y además no me interesa lo que diga ese tribunal internacional, porque a nivel interno no lo voy a ejecutar, ¿no? Algunos en el Perú hacen una diferencia entre la sentencia de la Corte y las resoluciones de supervisión, como si las sentencias no tuvieran ningún efecto, ¿no? Ah, claro, yo incluso, perfecto, ya, que me condenen, no hay ningún problema, pero yo no voy a cumplir esa sentencia. Entonces, ¿qué va a hacer la Corte? Va a llamar a audiencias y va a emitir resoluciones. Pero esas resoluciones no me obligan, dicen algunos, ¿no? Pero las sentencias no se dictan solamente como un enunciado, se tienen que cumplir, las sentencias tienen un efecto útil y para que puedan ejecutarse hay que dictar otro tipo de medidas de desarrollo, ¿no? Es como un juez en el Perú, digamos, que falla un caso que condena a alguien y que luego para ejecutarlo, ¿no es cierto?, dicta algunas providencias, algunas resoluciones, ya no otras sentencias, sino providencias y resoluciones, y el condenado dice, no le hago caso a esas providencias y a esas resoluciones, cuando estas son las que van a permitir cumplir con la sentencia ya emitida anteriormente, ¿no? Eso es en verdad lo que está sucediendo aquí. Yo tengo una duda, que es la siguiente. El Tribunal Constitucional ya ha remitido al INPE la notificación para excarcelar a Alberto Fujimori. El INPE debería pedir una opinión al gobierno para ejecutar esto, teniendo en cuenta que el Estado peruano ha suscrito el Pacto de San José, o puede hacerlo directamente. Las obligaciones internacionales obligan al Estado peruano, es decir, a todos, absolutamente todos los funcionarios públicos, todos, de cualquier rango y nivel, no solo al Tribunal Constitucional, no solo al Poder Judicial. Y aquí, por ejemplo, hay que recordar otra vez, ¿no es cierto? No es que esto dependa de la opinión de cada quien. Disculpen que sea reiterativo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman versus Uruguay y en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, ha dicho eso, que las obligaciones comprometen a todos los funcionarios públicos del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de todos los rangos y niveles. Y todos tienen la obligación de ejercer lo que se llama el control de convencionalidad. Es decir, que, por ejemplo, el ministro de Justicia o el jefe del INPE pueden ver, por supuesto, la resolución del Tribunal Constitucional y pueden tener a la mano las dos resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señalan que esa sentencia, ese indulto no es ejecutable, que el Estado debe abstenerse. Y en ese control de convencionalidad tienen que dar prioridad a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso puede pasar. Si no pasa eso y Fujimori es puesto en libertad, la Corte llamará a audiencia en los próximos días o ya en enero, ¿no es cierto?,
y luego las partes van a concurrir, y ahí no va a concurrir el Tribunal Constitucional. Ahí quien va a dar la cara es el Estado peruano, ¿no es cierto? Y ojo, el Estado peruano, en este mecanismo de supervisión, ya se comprometió. El Estado peruano le ha reconocido a la Corte, en los casos Barrios Altos y La Cantuta, para ya no hablar de los otros casos de Perú, en los casos Barrios Altos y La Cantuta, desde el 2001 y desde el 2006, en uno y otro caso, el Estado peruano le ha reconocido competencia a la Corte y facultad para emitir resoluciones de supervisión. Ahora que diga que no, esa es otra cosa, pero en derecho internacional nadie puede oponer, ¿no es cierto? Nadie puede alegar un acto nuevo cuando toda su experiencia y su trazo anterior indican absolutamente todo lo contrario. Eso ya no se puede hacer. Hasta por ese simple principio, el Estado peruano ya perdió en esta nueva audiencia de supervisión que habrá a fines de año o ya en enero. Queremos veamos un momento las declaraciones del señor excongresista Miguel Ángel Torres, Miki Torres, sobre las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos. Como para ahondar en este tema, en el cual creo que ya la gran mayoría de peruanos, por un tema de humanidad, ha reconocido de que el presidente Fujimori debe retornar, debe quedar siendo acogido por su familia, y creo que a los deudos de aquellas personas que se sienten vulneradas por esta decisión, un mensaje de una solicitud de humanidad y un mensaje de que no se dejen llevar por las personas que simplemente ven en el odio una oportunidad. Muchas gracias. Ay, doctor Ronald, odio detrás de esto es falta de humanidad, pedir que un hombre de 85 años, efectivamente, como Alberto Fujimori, continúe en la cárcel. Bueno, en absoluto, ¿no? Creo que a estas alturas del partido y de la vida todos estamos de acuerdo en que nadie debe morir en la cárcel, absolutamente nadie. Por más grave que sea el crimen, por atroz que sea el acto, jamás, nadie debe morir en la cárcel, ¿no es cierto? Y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que es posible debatir un indulto humanitario tratándose de condenados por graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Ha dicho que sí, pero que hay que guardar un equilibrio entre los derechos del condenado y los derechos de las víctimas, ¿no es cierto? Y que como parte de ese equilibrio, el condenado tiene que pedir perdón. El condenado tiene que reparar, ¿no es cierto? Cosas que ni una ni otra ha hecho. Recuérdense que en los casos de La Cantuta, por lo menos, hay 4 personas que continúan en condición de desaparecidos. No se sabe dónde están, no se han encontrado los restos, ¿no? Y por el lado de los derechos del condenado, lo cierto es que el indulto debe ser concedido producto de un digamos, procedimiento legítimo. Y el procedimiento de indulto de Fujimori ha sido trucho y la Corte lo ha reconocido, ¿cierto? Entonces, ese mecanismo, ese procedimiento anterior al indulto y al indulto mismo no van. O sea, digo yo, ¿no? O sea, lo que Fujimori tendría que hacer, ¿no es cierto?, es presentar una nueva solicitud de indulto y que en esa nueva solicitud de indulto se lleve a cabo conforme al procedimiento nacional y a los estándares interamericanos, ¿no es cierto? Si eso se da, se discutirá, se debatirá y se tendrá que permitir también un espacio a las víctimas para que ellas digan lo que tengan que decir, ¿no es cierto? Y si no hay acuerdo, la Corte Interamericana decidirá en su momento. Pero nadie está sosteniendo que Fujimori deba morir en la cárcel, en absoluto, nadie. Los familiares no son de esa idea. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa. Sí, Clarivía, si me permite, solo un añadido último, ¿ya? Es que, mira, se está mencionando un caso argentino, el de Fontevecchia, que es un periodista. Fontevecchia y D'Amico, ¿no es cierto?, fueron condenados pecuniariamente, ¿no es cierto?, por desarrollar una noticia alrededor de un supuesto hijo no reconocido del expresidente Menem, ¿no? Se le condenó, ¿cierto?
Lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia Nacional, con una nueva composición, en un principio fue renuente a cumplir con la sentencia, con la sentencia de la Corte, pero con fecha 5 de diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumplió con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia de supervisión de cumplimiento. ¿Ya? Así que, por si acaso, ese precedente está mal invocado. Así no es. Todo el día han dicho lo de Fontevecchia. Yo no sabía y pensé que sí era un antecedente, pero bueno, qué bueno que nos lo aclara. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, no solo hay que escuchar a la familia y a la gente cercana de Alberto Fujimori, que tienen todo el derecho de hablar, pero también tienen todo el derecho de hablar los familiares de las víctimas. Esto lo que hace es legitimar un indulto dado con delitos de por medio. Eso no implica que nadie pida que Alberto Fujimori muera en prisión, sino que las cosas se hagan de acuerdo a ley. De lo que se trata es de que las cosas se hagan de acuerdo a ley. Muchísimas gracias, como siempre, gracias. Y que se mejore. Siempre, pronto. En diciembre pasa todo, siempre, en diciembre pasa todo, ¿no? Porque también se está jugando con la salud o con las expectativas de un hombre de 85 años. El propio Fujimori, claro que sí. ¿No? O sea, claro que sí. Entro, que salgo, que la maleta, que eso tampoco es saludable, ni es de una democracia saludable ese tipo de maltrato, ¿no? Entonces, absolutamente. Las cosas mal hechas mal terminan. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, que les vaya bien.